El periodismo deportivo imparcial es algo que se encuentra en peligro de extinción. Pareciera que hoy en día es necesario que cada presentador, analista y periodista deba estar envuelto en la bandera de un equipo, incluso en ocasiones de forma totalmente literal. El manto sagrado. Voy a hacerle aquí. Es usted un nuevo americanista, respétela. Y hablando de ridiculeces, estamos a tan solo unos cuantos días de que Javier Alarcón cumpla con su primer año en ESPN. Y hoy está con nosotros como compañero, como amigo, Javier Alarcón. Javier. José Ramón, querido, bienvenido. Muchas gracias por tu presentación. Y este personaje es el mejor ejemplo del analista envuelto en una bandera, que sin importar lo ridículo que pueda llegar a ser su argumento, o la increíblemente evidente que es su línea editorial, siempre buscará demostrar ya sea su amor por su equipo, o el odio al club, el cual en algún momento defendió a capa y espada, solo porque era el de la empresa donde trabajaba. Porque resulta que el América tiene, contra los números, en las primeras 6 jornadas, el calendario más sencillo. ¿Qué pasa si no marca el penal? Probablemente nada, pero no es difícil intuir que no habría quedado bien con quien controla las transmisiones de la selección y de donde, aunque sea de manera indirecta, también salen los sueldos de los funcionarios de toda la federación, incluyendo a los árbitros. Hace una semana tú aún estabas protestando el penal del torneo. Oye, aún. No te libraste. La herida todavía no le cierra. Hoy en día, el que llegó en teoría a suplir la vacante que está dejando gradualmente José Ramón Fernández en ESPN no es más que el hazmerreír del país. Vamos dando un repaso vocerianos por la decadencia de Javier Alarcón. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Si yo les contara las llamadas telefónicas que tenía yo en ESPN. ¿Cómo que ya te vas? De poblano a poblano, me faltó usted el respeto muy fuerte. Tú te ves más bonita calladita, ¿eh? No, ¿yo? Bueno. Jamás. Y yo les pregunté, ¿y qué pasaría con esos periodistas que han recibido? ¿Me dijiste Sí, al aire, lo repito. Todas las palabras, ¿sí? Primero habría que dejar en claro que Javier no es periodista, es un abogado. Aún así no es ningún novato en los medios deportivos. Su carrera la comenzó en 1988, cuando ingresó a Televisa con apenas 19 años. Esta fotografía es el año 1988, su servidor tenía 19 años y fue mi debut en la televisión, el sistema ECO. Alarcón llegó a Televisa en la época dorada de las telenovelas, sin embargo en el área de deportes era una zona sin explorar en su totalidad, pues la existencia de un tal José Ramón Fernández y su equipo de trabajo eran una pequeña excepción en el increíble monopolio que tenía Televisa en los televidentes. Buenos partidos, casi todos ellos, muy buenos partidos, ha visto buen fútbol, ¿no? Creo que es digno de comentar que hasta el momento pues hemos visto buen fútbol. Cuando Javier debutó en los medios todavía no existía ni siquiera TV Azteca y la competencia de Televisa venía justamente en un pequeño canal gubernamental como Imevisión, que demostró el valor de la frase "no hay rival pequeño". Porque aquí tenemos otras actas, copias certificadas en donde se prueba que los 2 jugadores del Monterrey rebasan la edad. Entonces, si como dice el doctor, él no sabe, alguien en su federación debe de saber, y esto tiene que aclararse forzosamente porque aquí hay pruebas de actas que son perfectamente legales y que se sacaron el día de ayer. Fue justamente el tema de los cachirules lo que comenzó una guerra declarada entre Televisa y José Ramón Fernández, misma que incrementó cuando nació TV Azteca. Del fútbol europeo, asumir esos riesgos de entrar al área y hacer una pausa y caminar. Esta situación provocó que en Televisa se hiciera una serie de cambios radicales donde Fernando Schwartz fue el primer sacrificado y la gran apuesta de los ejecutivos de San Ángel fue el en ese entonces joven y hasta cierto punto inexperto Javier Alarcón, que a sus 30 años se convirtió en la cabeza de la recién creada Televisa Deportes. Pero tú imagínate lo que es un cuate de 30 años con 6 semestres de derecho nada más que te digan, ahora manejas el pandero y ahora vas a mandar sobre el que le servías el café. Eres jefe de todos.
A partir de aquí, conocimos a un Javier Alarcón envuelto en la bandera americanista, envuelto en su empresa, siempre movió todo el poder que tenía a su alcance para dejar en alto a su patrón, y el mejor ejemplo de esto fue cuando decidió horas de transmisión para atacar a los Martínez, porque la final sería transmitida por Fox Sports. Es una pena que la primera parte de la final solamente se pueda ver en televisión restringida. La final del fútbol mexicano siempre ha estado en televisión abierta. En fin, una decisión que ha tomado el León y que no abona a que la gente tenga la gran final del fútbol mexicano esta vez. Fueron días seguidos donde al menos un momento el director de Televisa Deportes destinó al aire para hacer ver al Club León como los malos, como los terribles villanos que dejaban a la audiencia sin ver una final de fútbol. El primer partido no podrá ser visto por las mayorías, solamente por decisión directiva de León se verá en televisión restringida. Envuelto en su bandera, jamás te podrías haber imaginado ver a un Javier Alarcón actual, tachando y tratando de evidenciar al América, cuando algunos años atrás daba todo por el club de su empresa Televisa. Histórico, no había ocurrido antes y el León se va en televisión cerrada contra la voluntad de la gente. Durante los 15 años que Javier encabezó el área deportiva en Televisa, se dio el lujo de ser el conductor estelar del noticiero, que se transmitía todos los días por el Canal 2 después del noticiero de López Dóriga. También narró incluso algunos juegos de selección, entregándonos unas joyitas como estas. ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! Durante toda esa etapa como mandamás, se ganó un sinfín de enemigos, pues en palabras de muchos de sus ex compañeros, el tipo era un hígado y un mal jefe. Muchos de ellos lo recuerdan no de una buena manera. Yo no sé si se enojaba porque el compañito estaba borracho o porque él quería estar borracho como el compañito y como no podía por estar trabajando. O le robaba foco. ¿Qué? ¿Se enojaba con el compañito borracho? ¿Con quién de tus compañeros de Televisa no volverías a trabajar? Con Javier Alarcón. Bájale. Tómala. Estuvo fuerte. ¿Qué te hizo algo? ¿Qué? Porque él siempre está molesto. Y los escándalos por los que dejó la televisora hoy en día son un lastre que sigue jalando, pues se le tachó de misógino, acosador y ratero, razón por la que terminó demandando una revista de espectáculos, la cual ganó, pero no por las razones que crees. Aunque Alarcón dijo en sus cuentas sociales que se hizo justicia siempre respetando la libertad de expresión, lo cierto es que el periodista deportivo logró sancionar a la revista, no por haber dicho mentiras o porque fuera una basura editorial, sino porque la ley mexicana absurdamente permite que una figura pública pueda ser considerada como una marca, tal y como se tratase de un detergente o una lata de frijoles. Su reinado en Televisa acabó en el año 2000, con una serie de cambios drásticos en Televisa, siendo en ese momento la mejor apuesta de los ejecutivos al poner a John de Luisa prácticamente a la par de Javier Alarcón, con la intención de irle quitando poder, situación que lo orilló a renunciar. Y llegó John de Luisa a decirme, tú ya no vas a decidir la parte editorial. Y en ese momento dije, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Su siguiente etapa la tuvo en Grupo Imagen, donde podrás imaginarte, estuvo completamente desapercibido. No generaba ningún interés su trabajo en dicha televisora, ya sea por lo modesta que es la señal de imagen o porque su estilo simplemente se oscureció. Amigos, ha sido un honor, un privilegio estar en este día histórico para los medios de comunicación. Pero sin duda la pandemia vino a traerle un segundo aire. Javier empezó a crear contenido digital en su canal de YouTube y la pandemia le ayudó a que todos esos contactos que había podido crear durante años los tuviera disponibles para entrevistarlos y fue creciendo en popularidad. El canal de Javier Alarcón for passing 100,000 suscriptores. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes se reflejan en este espejo. Pero fue después de casi 8 años encabezando el área de deportes de Imagen Televisión que le llegó la oportunidad que quizás más estaba esperando a estas alturas de su carrera, llegar a un canal 100% deportivo con la intención de poner toda su experiencia ganada en esos más de 25 años encabezando proyectos en distintas televisoras. Los invito a que a partir de este lunes 12 estén pendientes de Picante. Estaba cantado que Javier sería un relevo natural de José Ramón Fernández en ESPN, y tal cual lo ha sido en estos 12 meses, pues prácticamente desde su llegada se ha convertido en el conductor estelar de Fútbol Picante. Y no solo eso, pues en este tiempo ya tuvo el privilegio de ser uno de los corresponsales que cubrieron los Juegos Olímpicos de París, además de que ya hasta le dieron su propio programa a las 2 de la tarde. Paco Gabriel, buenas tardes. Javier, Ricardo,
Ricardos. Sin embargo, pese a todo esto, el detrimento en la carrera de Alarcón se ha acrecentado sobre todo desde que llegó al líder mundial en deportes, pues lo que se supone sería un rostro serio y con experiencia que encabezaría esta nueva etapa de ESPN ha resultado ser un bufón más de la cadena, que lejos de entretener, se ha convertido en el hazmerreír del periodismo deportivo mexicano por sus constantes berrinches y quejas en contra del América. Y es que quizá tenga mucho que ver con el hecho de que la etapa de Javier en el canal ha coincidido justamente con el tricampeonato del AVE, pero en toda oportunidad que ha tenido el exdirector editorial de Televisa Deportes, ahora resulta que es el antiamericanista más recalcitrante de la televisión. Decía Javier Alarcón que el América, y que lo vayamos anotando, Ricardo, tiene 10% de decisiones arbitrales a su favor en la final del fútbol mexicano, y que lo avalaba Ricardo Peláez. Eso dijo Javier Alarcón, lo acabamos de escuchar. No hay nada más lamentable que verlo fungiendo como porrista de su equipo, y eso justamente es lo que más ha florecido de Javier Alarcón en estos últimos 12 meses, pues tal parece que en el que debería ser el mejor momento de toda su carrera, ha decidido quitarse la máscara de profesional y objetivo para apoyar abiertamente al Cruz Azul, y de paso, despotricar todo su rencor en contra del América. Dicen que Rotondi no toca el balón. Es que no lo toca, No, Javier. sí lo toca, mira. Pero te voy a enseñar, digo, ya vimos esa toma. Bueno, Ahora, en esa toma, que ya la acaba de ver Hugo, Reyes adelanta la pelota, Rotondi da lo mismo si es imprudente, si venía enojado. No, pero ¿cómo va a dar lo mismo si el chiste es que le atine al balón. Esta patética situación se fue acrecentando desde la final del Clausura con una campaña absurda que no ha soltado y que ha tomado como bandera en cada momento que tiene la oportunidad. Y sus compañeros abiertamente ya han manifestado estar cansados de su postura, incluso ya evidenciado por el mismo entrenador azul crema. ¿Te parece que es un penalti de la final, claro o no? ¿Cuántos minutos gastaron en este programa discutiendo el pisotón de Rotondi sobre Henry en la final? Programas. No, el pisotón de Rotondi en Henry. También. En América para nosotros es penal. ¿Cuántos minutos gastaron discutiendo este lance? No, también se Zero, no, te digo, zero. Y muchos. Zero. Y hace una semana tú aún estabas protestando el penal del torneo. Oye, aún. Oye, no te libraste. La herida todavía no le cierra. Y quizá este es el momento más mediocre en toda su extensa carrera. Javier durante todo el programa se la pasó dejando comentarios pasivo-agresivos para con el entrenador de Cuapa, mientras que sus compañeros trataron en todo momento de sacarle todo el jugo al que en este momento es el estratega tricampeón. Javier en su lugar se la pasó cuestionando el fracaso de la Conca Champions y el tema arbitral, y terminó recibiendo una papeada en televisión de paga. Estuvimos en el torneo pasado, te pregunto a ti. Pero en jornada regular. No, en todo el torneo. Somos todo el torneo. Es que ¿Cuántos? Muy pocos, pero ¿cuántos? Cuando viene la presión, a ver, al América le han quitado, mira. Voy a contestar, ¿sabe cuántos? Al América le trajeron uno. Muy bien. Uno. ¿Y en liguilla? Fue el equipo con menos penales de toda la liga. De acuerdo. De todo. Y te diría 4 o 5 penales que fueron y no nos dieron. Después de que Jardine lo dejó prácticamente sin respuesta a su pregunta, Javier se enroló una vez más en la bandera de Cruz Azul para cuestionarle de frente sobre el penal que no le marcaron a su equipo en la semifinal del torneo pasado. Y la cara de André me parece que lo resume absolutamente todo. Y la revisión sobre el empujón del Toro, que cuando menos revisarla, y el penalti escuchas al VAR diciendo, mira cómo baja el pie, bueno, una jugada polémica ciertamente, ¿no? Sí. Sería un error hablar de Javier Alarcón como parte de los mejores periodistas deportivos, porque para empezar no es periodista, sino abogado. El analista y presentador, sin duda sí es parte de la historia de nuestro país en el ámbito deportivo, pero habría que poner en una balanza las cosas que dejó y ver si en realidad ha aportado algo bueno, y en base a eso decidir si dejarlo como uno de los personajes que sin duda cambió el periodismo deportivo como director de Televisa, o pasarlo a la canasta de los payasos, que sea como sea. Es un hecho que en el que debería ser el mejor momento de su carrera, se ha convertido en eso. Un payaso que está hundiendo su trayectoria y el poco prestigio que había ganado en los últimos años. Un saludo para Fidalgo, dile que no sea tan sentido, hombre, que entienda el humor.